Bueno, bienvenidos a todos a esta sección de ¿Sabías qué? Razón abierta. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, ¿no? Que es el de los cuidados paliativos y cómo eso, pues, es un tema que está quizá dejándose un poco de lado. Ahora que ha entrado en juego también a nivel político el tema de la eutanasia. Entonces, lo que queremos ver con Alicia Hernando, que está aquí con nosotros. Hola, Alicia. Hola, buenos Ella es días. bióloga y también, bueno, pues está especializándose mucho en este tema de cara a su tesis doctoral y nos va a dar un poco de luz respecto a este asunto. Nosotros lo que queremos comentar es uno de los artículos que has publicado hace poco en el que haces un recorrido literario, pues de la mano de Tolkien, Lewis y algunos otros autores, comparando un poco ese recorrido que ellos hacen, bueno, pues muy esperanzador, ¿no? Venciendo a todos sus enemigos y con esperanza y sobre todo, pues aplicar un poco eso a los límites de la ciencia médica, porque muchas veces, ¿cómo se puede aplicar en medicina ese horizonte que nosotros desde Razón Abierta tenemos muy presente, que es ampliar un poco ese límite de la razón? ¿Cómo podemos aplicarlo en medicina de cara a ese fin último del hombre, ¿no? O sea, tú que te estás especializando tanto en cuidados paliativos, ¿cómo puede eso ser luz ante el panorama que se nos presenta hoy en la sociedad actual? Bueno, pues yo, desde mi reciente perspectiva de los cuidados paliativos, he descubierto que esta especialidad médica no es solo medicina desde el punto de vista, a lo mejor, de un tratamiento farmacológico o de tratamientos, sino que gracias yo creo que también a su equipo interdisciplinar toca varios aspectos, ¿no? De hecho, no solo forma el equipo médico, sino también las enfermeras que hacen un acompañamiento también como mucho más, o sea, pasan mucho tiempo con el paciente, también con las familias, que es fundamental porque el trabajo también va por ahí, el paciente no está solo y no solo sufre él solo, sino que sufre la familia. Y luego también va un psicólogo, ¿no? Porque un poco al hilo de lo que comentábamos de esta obra de Cicely Sanders es velar, ¿no? Ese es estar ahí para cubrir un sufrimiento que es total. No es un sufrimiento único de dolor físico, sino que además es espiritual y es existencial. Entonces ahí la medicina que propone los cuidados paliativos no es solo aliviar este sufrimiento físico, sino también estos otros aspectos, ¿no? Y que yo creo que ahí es donde entran en juego estos valores tan importantes, que a veces entra en un acompañamiento psicológico profundo, pero hay veces que es simplemente estar ahí, guardar silencio y dejar que el paciente sea quien se abra y poder resolver todos esos conflictos que muchas veces van detrás y que llevan al paciente pues a sufrir de otra manera. Muchas veces estamos pensando, pues yo qué sé, no sé, en una enfermedad, en un ELA o en un cáncer terminal y hay otros aspectos que curar, ¿no? Porque el paciente sufre porque se siente una carga, porque sufre porque a lo mejor económicamente tiene que hacer frente a una serie de situaciones, porque a lo mejor cree que hay conflictos que no ha podido resolver anteriores y tiene que cerrarlo. Entonces, al final de la vida es una etapa donde no solo hablamos de un sufrimiento físico o médico, sino que es un conjunto, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Sí, es esa visión del hombre muy integral, ¿no? De todas sus dimensiones. Eso No es. dejar solo una dimensión a la medicina, sino que ver al hombre en su conjunto. En ese binomio que planteábamos antes de cuidados paliativos y eutanasia, ¿tú crees que hay desconocimiento de la sociedad respecto al tema de los cuidados paliativos, sobre todo, yo creo, ¿no? Absolutamente. De hecho, es lo que estoy estudiando desde en mi tesis, es un poco cómo el debate se ha polarizado absolutamente en la sociedad y parece que están eutanasia y cuidados paliativos. Y yo creo que es fundamental romper este binomio. Se ha jugado mucho con la semántica, los eufemismos juegan aquí una labor fundamental. No hablamos, sí mencionamos eutanasia, pero la propia ley eh, ayuda para morir, prestación de ayuda, son todo términos que al final van calando en la sociedad y que tienen todo un fin, eh, bueno, pues positivo que la sociedad absorbe de una manera concreta. Y hay que saber diferenciar, ¿no? Yo no entraría tanto en
debate en sí, porque es lo que estamos intentando romper, sino cómo dar a conocer a la gente los cuidados paliativos que en sí son buenísimos, ¿no? Porque la intención de un cuidado paliativo es aliviar el sufrimiento hasta el momento último. Entonces, cuando hablamos de este, o sea, parece que es que, bueno, incluso la propia ley lo dice, ¿no? Que la ley de la eutanasia, me refiero, que los cuidados paliativos llega un momento donde no pueden hacer más y entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Y yo creo que es lo que la gente se plantea. En esa situación crítica, entonces, ¿qué? El problema es que yo creo que se entiende mal. O sea, es verdad que termina el tratamiento, pero no termina la cura. Tú puedes seguir aliviando ese sufrimiento de distintas maneras. Y de hecho, hablamos de sedación paliativa que ayuda tanto a las personas. Y hay otras maneras de seguir curando, porque lo que persiguen los cuidados paliativos es sanar. Y sanar en el sentido profundo del término, no solo físicamente, sino en este gran panorama que presentaba de manera espiritual, existencial. O sea, es que es así como se han entendido desde el principio los cuidados paliativos y es lo que no ha llegado a la sociedad. Yo aquí no conozco a nadie que no conozca cuidados paliativos y lo vea como algo buenísimo. De hecho, me gustaría contar una anécdota compartida con un médico paliativista que de verdad, o sea, tocaba el corazón, ¿no? Porque una mujer con sufrimiento refractario le pidió directamente, bueno, ya está, quiero eutanasia, se acabó, ¿no? No puedo más con esto. Entonces entraron en un diálogo, obviamente de comprensión, porque cuando un paciente llega a esta situación, llega agotado, ya no puede más y entonces hay que acoger, ¿no? Primero hay que pararse a entender cómo se siente. Y frente a esto estuvieron dialogando y le dijo, vale, ya hemos hablado de todo lo que no, ahora vamos a hablar de lo que sí. Y entonces le dijo todas las cosas que los cuidados paliativos podían hacer por ella y le dijo, vale, te doy 2 días. Si en esos 2 días no conseguimos nada, pues obviamente querré solicitar, ¿no? Y la realidad es que la mujer en esta experiencia, pues al final acabó con una sedación paliativa buenísima y de cómo entró a cómo salió, pues un mundo, ¿no? Y también tiene un eco en la familia y bueno, pues en todos los que le rodean al final al paciente. Entonces, bueno, pues que yo creo que si se conocen verdaderamente los cuidados paliativos, eh, no hay manera de decir, ¿no? ¿no? Y romper este binomio es fundamental. De hecho, de ahí mi tesis. No es paliativos o eutanasia, sino dar verdaderamente a conocer qué son los cuidados paliativos y qué es lo que nos llega a través de los medios, que es un debate polarizado y que ya no es real. La gente no conoce mucho el proceso ni de los cuidados paliativos ni de la eutanasia en sí. Algo sí, obviamente hay mucha gente que lo investiga en profundidad, pero no del todo, ¿no? Por esta manipulación del lenguaje. Claro, además, sin ir más lejos, el caso de Saunders que has comentado es maravilloso, ¿no? Ella creó un hospicio para gente pues que ya iba a ser un final acompañado, ¿no? Que fue lo que hizo ella. Yo creo, vamos, yo he visto uno de sus vídeos y es que es maravilloso. Cómo la persona necesita eso, ¿no? Necesita que nos comprometamos con el diálogo que has planteado tú de la ciencia, que es maravilloso, ese diálogo de la ciencia con el hombre, o sea, con el hombre en su totalidad. Y lo que quería comentarte es eso, los argumentos razonables que tú ves para ampliar el horizonte académico cuando se enseña medicina, realmente en una universidad. O sea, es verdad que dentro de los currículum universitarios, pues falta, ¿no? Bueno, hay estudios, podría revisarlo, mis compañeros saben mejor, pero no en todas las facultades se enseña esta asignatura, la de asignatura de medicina paliativa, y yo creo que es fundamental, ¿no? Yo he tenido, bueno, aquí en la Universidad de Navarra sí que cuenta con esta especialidad y yo que he tenido la oportunidad de poder participar de las clases, la verdad es que es otro mundo, ¿no? La perspectiva de los alumnos, las reflexiones que hacen los alumnos es tocar al hombre, es tocar el ser. No es, porque yo creo que al final es el médico, ¿no? La intención del médico es curar y curar
en todos los aspectos. Entonces yo creo pues bueno, que hay que seguir luchando para que esta especialidad médica, que además es medicina avanzada, pues pueda llegar a todas las universidades, ¿no? Porque es fundamental. Sobre todo porque vamos a llegar a una realidad, ¿no? En la que puede ser que en un quirófano se esté dando la vida, se esté salvando una vida y en otro quirófano al lado se la esté quitando, ¿no? O sea, es como muy contradictorio, muy paradójico esta realidad. Sí, bueno, la verdad es que yo creo bueno, es que creo que se nos va a presentar un panorama complejo. De hecho, las políticas bueno, nuestros vecinos portugueses acaban de aprobar también la ley de la eutanasia y en otros países incluso están viendo abrir a realidades que incluso no sean en un sufrimiento como tenemos ahora, refractario, o sea, de que ya es insoportable. Entonces, bueno, yo creo que hay que estar preparados y por eso la formación es tan importante. De hecho, ese es uno de los requisitos clave aquí, la formación constante y el hacer equipo, ¿no? No ir cada uno por su cuenta, sino nutrirse de la experiencia de todos los demás, porque en equipo las decisiones son otras. Madre mía, esperamos con muchísima ansia tu tesis. No sé cuándo tendrás prevista terminarla, pero vamos, que por favor mándanosla a la Francisco de Vitoria porque nos va a encantar. Lo haré con gusto. Bueno, pues un saludo, Alicia Hernando. Gracias por acompañarnos en estos minutos para seguir ofreciendo, pues lo que tú decías, una formación integral del ser humano y sobre todo explorando las fronteras de cualquier disciplina científica, en este caso medicina. Y es para nosotros un honor haber compartido este tiempo contigo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.